un podcast de Cooperativa. Está Caneo, vamos al tiro. Sí, Tenemos harto tema, si aprovechamos el programa para tener toda la información posible y también hablar de otras cosas. Algo más misceláneo. Caneo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Te estuve siguiendo la conferencia de prensa de Fernando Gago. Ahí estuvimos. Había una gran pregunta. Tuviste que ir al frente. Es la pregunta 8 recién. Pero bueno, es la pregunta que está en todos lados. Gago Aranguis. Me han llegado los clips por redes. Sí, bien haciendo el trabajo, Está bien, bien. para que el resto ahí profite. Bien, Topo, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí Muy bien. estamos. Tema Charles Aranguis. Partimos por ahí, pues. Sí, Vamos. partamos al tiro. Hay mucho que contar de esta Universidad de Chile, que mañana viaja a la ciudad de Concepción para enfrentar a la U de Conce, seguramente con un cambio de esquema. Bueno, no, según Gago no, pero bueno, con un Arce más al medio y con Vázquez como titular, algo que va a ratificar durante la jornada del propio domingo, cuando le cuente a sus dirigidos quién va a jugar de titular en el Barro de Concepción. ¿Hay barro ya? Sí, hay barro. Sí, la cancha, ¿no? Ah, No no, mejora. sí. Sí, también en la cancha. Hay harto Ah, barro. bueno, Ah, sí, pero bien. sí. No, a todos lados. No, pero Gago dijo que estamos todos bien felices. Escuchemos rápidamente a Estamos Gago felices, porque, bueno, le consultamos sobre el tema Charles Aranguis. Él dijo que se había enterado hoy día mismo, porque claro, se le entrega un pequeño dossier de las posibles preguntas y todo lo demás. Y esto dijo el técnico de la Universidad de Chile por este tema de Charles Aranguis. A ver, hagamos un contexto. Vamos. El domingo termina el clásico, le preguntan por Charles, dice que él acogió la petición del jugador para salir de la cancha. Según la información que entregó Danilo Díaz, Colega. respetable colega, Respetadísimo colega. habla de que el círculo de Aranguis le habría dicho que no fue así y que Aranguis nunca pidió el cambio. Y que eso también generó una molestia en el jugador, algo que yo entiendo que generó una molestia dentro de Charles. Se le preguntó de esto hoy día a Gago. Esto dijo. No hay ningún problema. Cámbiame la pregunta porque no hay ningún problema y no hay absolutamente nada de todo lo que se dijo recién, que me enteré recién. Si te quiere profundizar o no, está bien. Voy a hacer la pregunta de todas formas. Porque se habló de esto de que hay un problema dentro de la Universidad de Chile. Ninguno, no hay ningún problema, no busquemos problemas donde no lo hay. No, por eso te digo, aprovechar la pregunta y preguntar otra cosa porque no hay ningún problema, está todo perfecto. ¿Charles le pidió el cambio? Otra vez vamos a volver a hablar de lo mismo, ya lo hablé, ya lo dije. Ahí está. Había que hacer la pregunta. Era la primera pregunta. Es que me ofrecía hacerle otra pregunta, ¿no? Claro. Sí, está bien. ¿Y cuál es tu conclusión? ¿Pidió o no pidió el cambio? Él dijo que... O sea, lo que yo entiendo es que no ¿Que lo no? pidió. Por eso yo te O sea, pregunto a ti, tu olfato Ujú. ahí. cerquita. Pero Yo Gago hablé sí con- dijo que lo pidió. Yo hablé con alguien que está muy cerca de Aranguis, que habla con él y me ratifica lo expuesto por Danilo el lunes, en la fecha. Bueno, se le había que preguntar a Gago esto. El tema. Ahora, a mí, Largamente de comentado que el haya otro. habido un conflicto adentro en la semana, que Aranguis haya... No, sino que hay una molestia de Aranguis con respecto a Gago porque siente que... Me preguntó muchas veces no. si quería salir. Claro. Bueno, le preguntó 3 veces. Le preguntaron en la conferencia a Gago sobre su relación con los futbolistas mayores. Me refiero a como los referentes. Habló de eso porque se reportó, bueno, a raíz, Igor, Toño, a raíz de este conflicto, ya explicamos el origen y que había que preguntarle a Gago. Que en otros clubes en Argentina, Boca, Racing, Gago había tenido cierta historia con algunos referentes. No digo que este sea el caso, pero que Charles, porque Charles regularmente viene saliendo con Gago, cosa que antes era difícil de pensar. Igual pensemos que el primer semestre de Charles se perdió gran cantidad Sí, de y partidos le por costó la meterse lesión. en esta dinámica. Sí, porque... Lo bueno, fueron cuidando. además. lo fueron cuidando mucho y cuando entró, bueno, entró en un par de encuentros desde el segundo tiempo, ya después agarró la camiseta. Gago ha dicho que es un jugador, una pieza fundamental dentro del esquema, o sea, y se ve que es así también, con la U con Charles repuntó. Solo que ya no juega los 100 minutos, 95 lo que se Claro. jueguen con lo agregado. ¿Cómo está el nivel de Charles, Igor? ¿Cómo lo ha visto en su retorno? Porque le costó un poco, pero yo sentí que Sí, había a ver. recuperado algo en los últimos partidos. Lo que pasa es que en este partido en específico él cuando sale tiene un reflejo en el juego del equipo, o sea, el cambio por las razones que hayan sido no fructificó, porque el equipo no perdió escalonamiento hacia el ataque, quedó con mucha gente arriba, pero después no había una fase de construcción intermedia. No estaba Aranguis, no estaba Arce, entonces no resultó, digamos, el cambio en ese sentido. Ahora, realmente es muy difícil saber cuál es la intimidad de esa conversación, pero es evidente que en este partido
A diferencia de otros, porque en otros quizá uno veía que el desgaste del juego le tocaba a Arangui, pero en este no da esa sensación, digamos. Pero bueno, se ha enredado el entrenador, yo creo. No supo esquivar la situación, porque en definitiva tiene que haber existido alguna conversación y bueno, eso aplaca cualquier problema, si es que lo hubo, pero no sé por qué la insistencia en que no le hicieran la pregunta cuando era de cajón. Era obvio, ese fue el tema en la semana. Po. Y, naturalmente yo creo que ahí el entrenador, en la U y en cualquier equipo hay asesores de prensa que más o menos lo bautean, digamos, te van a preguntar esto. Y esta fue la pregunta 8. Es que se demoró en llegar la pregunta que era la primera, pero bueno. Caneo pagó el pato. ¿Y cómo te miró cuando le hiciste la pregunta, Topo? ¿Cómo te miró? En un principio. Se rió, pero dijo... no el foco, pero igual te dio la chance de hacer otra pregunta. Sí, entre como risas. que, claro, entre risas y después ya en la última cuando le digo, oiga, usted... Ahí se molestó. Claro, ay, no con el tema, pero... Ya, y juegas, ya hablamos harto lo mismo de echarle el otro día, pero juega el domingo, ¿aparece? Sí, aparece. Ya. ¿Y ese Aparece. equipo cómo anda? A ver, la duda estaban en el arco. ¿Por qué? Porque Castellón durante el último entrenamiento de ayer no había estado tan presente, había tenido algún problema físico y hoy día ya se le preguntó, pensando también cómo está la cancha. Bueno, esa fue la pregunta. ¿Cómo está Castellón? ¿Cómo ve la cancha? Escuchemos lo que dice Gago y damos al equipo. Gaby va a estar a disposición, está entrenando, tuvo una carga normal de entrenamiento, nada más que eso. Y con respecto al terreno, obviamente que puede cambiar, no lo que podemos trabajar, porque no se puede trabajar con un campo malo, es muy difícil trabajar cómo se va a afrontar un partido en un campo donde no sabemos cómo va a estar, de que no lo podemos pesar, que no podemos jugarlo, de ver si llueve en el mismo momento o no. Entonces se van a tomar recaudos, sabemos lo que puede pasar, entendemos también la situación del campo, pero también creo que también el futbolista tiene eso de niño, de poder jugar en esas situaciones de juego de cuando eran jóvenes y jugábamos en el barro, y que también es algo que también la calidad del futbolista puede hacer bueno. Ya, un llamado a la gente de Conce. Sé que Camila nos escribió ya. Dice que estuvo granizando hoy en la mañana de Conce. Que nos digan cómo está el clima, cómo se proyecta, pensando que el domingo a las 15 van a enfrentar un partido relevante contra un equipo que podría quedar hoy en zona de descenso si Cobresal gana su partido ante Palestino. Hablo de la U de Conce. Y la bueno, U está pero segunda. si la U juega en esas condiciones como han jugado tanto, Claro, obvio. No puede significar nada tan excepcional, pues si otros equipos han ido con diversos resultados. Es así. Bueno. ¿Y Castellón llega 100% para ese partido? No al 100, pero llega. No al 100 porque presenta un pequeño desgarrito, pero no lo va a privar de estar dentro del equipo titular. También pensando en la posición de Castellón dentro del equipo, que vaya que hayan otro arquero y todo lo demás. Poca confianza está con corriendo Toselli solo. también. Sí. Poca confianza con Toselli también. Sí. Uno lo puede ver así. A diferencia de otros, corre solo y llega primero. Bueno, pero si está Alguien lesionado con eso no llegó puede segundo, jugar. sí. No está lesionado entonces. Una molestia. Una molestia. Pero ¿cuánto Bueno. deportista convive con molestias? Aparte de arquero, es distinto. Sí, entonces la formación Castellón para el domingo. La más probable, Castellón Vamos. en el arco, con Ormazábal, Saldivia Ramírez Morales, Barrera Charles Arce, Vázquez Guerrero Vargas. No debería salir de ahí. Sale Reinhardt. Sale Reinhardt Del equipo y del entra clásico. Vázquez. Y entra Vázquez por la izquierda. ¿Qué te parece, Toño? Vuelve el mediocampo, que a la U la tuvo 5 partidos invicta. Ganando más bien. Bueno, Claro. sí, hizo su Con Asadi. retoque. Con Asadi, falta Exactamente. Asadi. Hizo su Buen punto ahí. retoque para el clásico con Colo-Colo. Vuelve a la línea general, aunque durante el clásico también, digamos, hizo el retoque del equipo cuando estuvo necesitado. Yo creo que la cancha es factor en Concepción. La cancha, aunque como dice Igor, juegan todos ahí, pero la cancha va cada vez a peor. Cada vez cuesta que sea una cancha para generar juego asociado. Probablemente sea una cancha para levantar la pelota, para ir por arriba, juego alto, o sea, saltarse la zona de los volantes y buscar a los que en el área puedan ser fuertes en el juego aéreo. Creo que es una cancha típica, digamos, para exponer una idea de fútbol que es el que intenta Gago. Yo creo que es factor la cancha para la U. Seguramente la Universidad de Concepción la tiene más asimilada y conoce los secretos. De cancha siempre hay, de repente hay un sector donde se puede jugar más, en otro menos.
Así que una Aunque U no la ha que... ido tan bien ahí tampoco. No, para nada, pero la debe conocer igual. No, yo creo que, ¿sabes cuál es el factor? Que para mí, desconozco la formación de la U, pero si juegan los dos, o sea, si juega Funes Mori con Waterman, yo creo que ahí te arman Doble 9. te arman un desafío. Pero estoy especulando porque Pero- Funes Mori entró un rato el otro día. Pero puede ser una opción. Claro, y ahí, bueno, Si lo trajeron es para jugar. No, hay momentos en el que está lo de Conce. ¿Y dónde también, está la le Universidad de urge. Conce? Bueno, la U también, digamos, que había llegado el clásico descontándole puntos y con la mirada de seguir descontándole. Bueno, Colo-Colo se dispara de nuevo, pero el pelotón que venía por detrás de la U, todos ganaron. Si Palestino La- le ganó hoy a Cobresal, la iguala. Por eso te digo, la Católica Claro. ganó a Coquimbo ese Otro partido, triunfazo. se le acercó, está Ñublense, y si gana Palestino, se mete Palestino en esa batalla. Por tanto, para la U también, o sea, los puntos son importantes para todos. Esa frase que dicen cuando dicen, no, los puntos son muy importantes de la fecha 1. Para ti, sinceramente, hoy, 13 puntos despegados Colo-Colo, la batalla ya está derechamente por el Chile 2. ¿Tú te imaginas que Colo-Colo pueda tropezar tanto? Porque Gago aún tiene cierta esperanza pública, quizás. O sea, bueno, él como entrenador tiene que dar ese mensaje. Sí. O sea, tiene que dar el mensaje de seguir compitiendo hasta la última fecha. Competirá por el título hasta cuando Colo-Colo ya matemáticamente no sea alcanzable, y después dirá competiremos por ir a la Copa Libertadores hasta que termine la fecha 30. O sea, si Colo-Colo llega a perder este título, o sea, tienen que enterrarse todos, o sea, desaparecer todos. O sea, Son muchos puntos. son muchos puntos. todo. Ahora, Y no hay partido pendiente de por los eso te digo, perseguidores, a diferencia de otros o años. sea, yo siento que la batalla está por el Chile 2. Ese es el gran torneo ese por es el el gran descenso. torneo que queda. Ese es el gran torneo que queda en este minuto, digamos, premio grande, que es ir directo a la Copa Libertadores. Y la U tiene todavía la posición, está clasificando en este minuto. Voy a leer un poquito al hincha azul. Buen momento Vamos. para que opinen sobre, bueno, el equipo que ya lo contó el Topito, lo vamos a contar de nuevo. Y lo que decía Fernando Gago. A ver, Jorge Márquez, Guerrero y Ormazábal deben subir sus rendimientos más allá del esquema y la confusión del técnico. Los niveles de Ormazábal. Hay Guerrero, harta crítica de Guerrero del hincha. Él renovó hace muy poco en la U. Bueno, en el clásico, sin ir más lejos, juega solo un tiempo, Igor. Es producto solo de un partido. Se amplifica mucho lo del clásico porque la U venía ganando 5 partidos seguidos y como que después de eso no sé. como que es se quebró eso es que yo para el entorno. A ver, no analizo los equipos por los factores puramente individuales, porque hubo un momento en que Guerrero apareció, volvió a jugar y fue muy relevante, y después, bueno, se quedó en un plano intermedio, y el otro día no anduvo bien y lo sacaron. Entonces, yo creo que él está en una condición que menor a cuando volvió, pero para mí igual el ataque de la U es fundamental, si jugando en su nivel. No sé cómo se puede entender si sale Guerrero, bueno, después entró Reina. Pero Reina son aportaciones con minutos muy acotados. ¿Será la cancha para Reina, Igor? Ese enganche corto que tiene. No sé, la verdad. Bueno, ahora, si bien Guerrero digamos, está dentro del 11 es ideal del entrenador, lo repite, pero Guerrero no ha conseguido levantar un nivel que lo haga, que uno diga, no, Guerrero es inamovible. Yo siento que Guerrero a veces insinúa, tiene momentos de partido, pero no concreta de ser un jugador donde parecía que podía llegar hace 1 o 2 años atrás. A veces, mira, el otro día Barrera, que es un jugador que, bueno, lleva 4 meses en el profesionalismo. Después del partido con Limache dijo algo bien interesante, porque no se le escucha mucho a los jugadores. Dijo, no me sentí cómodo, no quedé satisfecho con el juego que tuve hoy día. O sea, los jugadores en su autovaloración, por supuesto que son muy detallistas, no siempre lo expresan, pero hay momentos en que ciertos jugadores, bueno, vienen bien y después tienen su bajón. Eso pasa en todos los equipos, y en algún caso a lo mejor ha sucedido en la U. Ramírez venía muy bien y el otro día no jugó bien. Entonces, ¿por qué centrarse en un partido y en un jugador o en 2 jugadores? Yo creo que hay que hacer la globalidad. El desafío está claro.
La U en la segunda rueda había tomado un impulso, pero en el equipo titular estaba Arangui en una versión más cercana a sus posibilidades, más cercana. Bueno, al irse a Saadi empieza otro tema, digamos, porque cuando anteriormente él no jugaba y lo reemplazaban, era una Saadi que no había incidido. Aquí sí, era factor en la campaña en la segunda rueda. Entonces, ese es el punto. Cómo encuentras la equivalencia y a partir de ahí cómo los otros también te levantan. Porque en ese nivel de Asadi en esta fecha había encontrado una manera de relacionarse con Morales, que fue muy importante para el equipo. Bueno, si entra otro, cualquiera que sea, ya es otra cosa. El fútbol se hace de cuestiones colectivas también. Y claro, el desafío es ante un rival que seguramente te va a poner todos los problemas imaginables y con jugadores que probablemente, y lo dijo el entrenador, hablando después del partido con él, dijo, bueno, el que viene es un partido bisagra, dijo él, o sea, una relevancia particular para él también, para algunos jugadores, no sé, para Luis Rojas, Formado la U. Claro, entonces hay todo un contexto y todo eso lo tendrá que resolver la Universidad de Chile, si no, ya bueno, se harán los cálculos después, pero es un desafío. A ver, escribe desde San Pedro de La Paz Reinaldo Cariaga, dice, en este momento en la zona, penquista nublado, Claro. pero parece que vuelva a llover. La cancha va a estar obviamente jabonosa y va a estar compleja, pero como Blanda. dice bien Igor, todos juegan ahí, pues, Todos juegan y alguno Sí, ha ahora- ganado y Auda ganó, ¿no? Ahí. Sí, algunos ganan, Bueno, más que uno, Toño. La lesión de Castellón, tú dices que es un micro desgarro. Sí. Especial para desgarrarse esta cancha. Especial que el micro desgarro pase a desgarro. Una cancha blanda, salir a cortar arriba. Esa. Es que parece que no confía nada entonces. No, o sea, sí, te entiendo, Voy- pero voy habla al también punto. de lo que tiene en la banca. Voy a un punto también, otro riesgo, El riesgo, sí, pues. otro riesgo que se correrá, digamos, en ese partido. Sobre todo a la hora de ir a buscar el juego arriba, cuando se impulsan, tomará riesgo. Hay uno Topito. que está todavía ahí en esa fase de recuperación. Se esperaba que pudiera estar para la semana pasada. ¿Qué pasa con Rivero? Que no va a estar dentro de lo citado este día domingo, también Menos por el ahora. estado de la cancha. Claro, barrosa y jabonosa. Sí. ¿Qué dice Gago? Escuchamos. Octavio está en el proceso, lo vengo diciendo, está en el proceso último de su recuperación. Cuando crea que lo vea y que pueda estar disponible, va a estar disponible, va a entrenar, va a estar entrenando. Hay momentos que entrena con el grupo, hay momentos que sigue su recuperación para tratar de tener los niveles de entrenamiento de ese tiempo de haber estado parado. Entonces tenemos que tener esa tranquilidad de cuando él esté para que pueda estar convocado. Topito. Ahí está la palabra de ¿La otra semana quizás? ¿O Gago. lo de Rivero? Coquimbo acá. Si el, La si el semana partido hubiera del sido en 5. Santiago, en cancha buena o en otro lado, donde no estuviera lloviendo, ¿podría haber vuelto? O Sí, podría haber estado. Pero a la citación, digamos. Claro, Sí, a la sí, situación, jugando, no, entonces. a pelear algún minutito? Algún ¿no? minutito, estar ahí. Tiene compartir más. por el rendimiento de Lucero lo tiene al alcance, haciendo Pero nada. según puede Gago sigue haciendo una equipararlo. mixtura que no lo convence 100% también. ¿Cómo? Según la palabra de Gago, sigue siendo una mixtura en los entrenamientos con Rivero, de meterlo con el grupo, Ya, después ya. de entrenar No está solo. todavía. Claro, no, De- no lo debe ver aún al 100. Claro. Algo más con la U, tenemos formación para el día domingo, transmite Cooperativa Deportes, doble jornada con dos de los grandes del país, la U y Colo Colo en ese orden el domingo. Castellón en la puerta con una línea de 4, Ormazábal, Saldivia, Ramírez y Morales, Barrera, Aranguizarse, Guerrero Vázquez Vargas. Ahí está la formación de la U para este día domingo, transmite Cooperativa Deportes. Estaremos con Colo Colo ahora en este mismo bloque para que no se vaya. ¿Estamos, Topito? Sí, no se vaya. Mira, acá pregunta una persona, Coque dice, Ajá. ¿cuál es el canal de Caneo? Creo que es de los pocos azules que me cae bien. Hay gente que todavía cree que este es de la U. Todavía no se soy de come la esa, U. esa galletita, Pero no algo soy de la U. envenenada. Lo he dicho no soy de la ¿Estudió U. en la Universidad de Chile? Sí. Lo único que tiene ligado a la U y que cubre el No, y equipo. cubre la U hace 9 años. Sí. Claro. ¿Y hace cuánto que no es campeón la U? Hace 10, 9, casi 10. 10. No, ojo. Qué coincidencia. Yo cubría la U la última vez que fue campeón, no es culpa mía. ¿Con Hoyos? Con Hoyos. ¿No es su culpa? No.
Usted no juega, ¿no? No, yo no juego. Nunca se pone Yo no nunca la juego, camiseta azul, ¿no? No entré con Usted trampecito no financiero. se pone la camiseta azul, ¿no? Se la puso el otro día. Sí, y la jineta, y hemos ganado más que perdido. Ha pasado mucho Igor, tiempo. la Usted capitán también. era disjockey en ese tiempo. ¿Era DJ. yo que en Chile, España? No, no en Chile, España. DJ. Ahí atendía la barra. Era, ¿cómo se llama esto cuando? ¿Bartender? No. Cuando está en la puerta. Guardia. No, portero, guardia no. Cajero. No, promotor. No promotor. Pasaba los flyers para que la gente entrara. Se me olvida el nombre. Bueno, lo vamos a Como una decir. especie de metre, se le pero no es un complica. restaurante. Ya, claro. Un ballet Anfitrión. estacionado los Un autos. anfitrión. Anfitrión. Entonces llegaba. ¿Quién a la- llegaba? A la señora. Mucho. ¿A la señora? ¿Por qué? No, hombre, ¿Por qué tal pues. lugar de Señoras y señor? señores. Pero no, hombre, ¿quiénes llegaban? No, yo no voy a dar nombre. Terminó más barroso Porque que es el un terrebato. es un lugar privado. Con más barro que la cancha. Pero bueno. Es un lugar privado. Panchifer No tiene dice, nada hagamos un malo. paréntesis y seguimos en live. Eso. Es un Me gusta. paréntesis. Tenían Y ahí mi red, no, mi Instagram nomás. FK11, mi Instagram. si me quieren FK11. seguir. Bueno, si quieren seguir acá, Bueno, en esos tiempos ahí fue campeón la U. Sí, po. mucho rato. ¿No ya, puede volver a trabajar ahí? Cuando abandonó justo Vaya fue a la ser. última vez. Vaya a ser anfitrión de nuevo de ese pub. No, ¿Ya? mi Le vida va me ha a ir bien. alejado de esos Sí, lugares. claro, no, ¿A usted igual? ¿O no? ¿Cómo? ¿Ah? No, Opa. no embarre más. Opa, cancha, Quedamos todos embarrados barro. después de haber hablado de la cancha el domingo. Gracias, Topito. Una figura en este Contreras y nos vestimos igual. Sí, llegamos vestidos igual a ese lugar. Como Ya era Dari malo que de- estuviéramos ahí, pero llegamos Dari vestidos de igual. Vito y Schwarzenegger. Que esté muy bien, ¿ah? Chau, chau. Chao, Caneo. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Colo Colo Pero es verdad que eso gol si no me hago la cuenta. No- salió en su propia trampa. en su Información. Sí, pues después. De verdad. Ya me voy, chucho. momento. Chao, Caneo. Vamos a Colo Colo. Rodrigo Gómez. Colo Colo en otra. Repite el equipo que ganó el clásico, por ende, Bociña a la banca. Y Maxi Romero no era tan malo como se pensaba. La lesión del jugador de Colo Colo. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, Colo Colo está en una buena semana después de ese valioso triunfo frente a la Universidad de Chile. Hoy fue la penúltima práctica, como tú lo decías, el técnico con la idea de repetir ese equipo ganador. Recordemos que va a enfrentar a un rival, compañeros, que está en un momento complicado, 13º en la tabla, pero el equipo no encuentra los triunfos, llega con 3 empates de manera consecutiva y con 7 partidos sin conocer de victorias, así que está bien complejo el escenario de Audax Italiano, que será el rival este día domingo a las 5:30 de la tarde en el Estadio Monumental. Y el entrenador estuvo analizando ya esta jornada, lo que viene, este partido frente a los itálicos, cómo está mentalizando a sus jugadores. Colo Colo podría llegar a los 52 puntos de ganar este compromiso. Esto dijo el Tano Ortiz en la previa del partido. Sí, enfrentamos a un gran rival, más allá de que el presente quizás no están como ellos quieran estar, por decir, pero el respeto nuestro lo tienen. Nosotros trataremos de hacer el mismo trabajo que venimos haciendo sin menospreciar al rival. Va a ser un partido difícil, luego pensaremos en la Copa Chile, que también es con el mismo rival. Bien, son jóvenes que están pidiendo pista, como yo siempre le digo a ellos, están haciendo sus cosas correctamente en su categoría y nosotros como plantel profesional y entrenador hay que darles oportunidades que se puedan reflejar en el primer equipo. Habla entonces del rival de turno y también de las oportunidades que están llegando para los jóvenes de Colo Colo. Lo apuntabas, Ernesto, la situación de Maximiliano Romero, Sí. Obviamente que preocupa. Mañana saldrá ese parte médico, o más bien el día del partido, ahí se maneja Colo Colo, me dicen que ahí viene ese parte médico de Maximiliano Romero, que la lesión no es grave, afortunadamente, estaba muy apesadumbrado el ariete argentino, pero afortunadamente para él no es una lesión grave, sí va a tener cuidados necesarios, pero menos del temor inicial, así que por ese lado un alivio para Fernando Ortiz, que ya estaba viendo la carencia en esa zona de centro delantero, solo le iba a quedar Cuevas y Raipán en caso de que Correa tuviera alguna otra complicación. Con ese escenario habló el técnico de dar vuelta a la página de este clásico tan bullado frente a la U, esto dijo el Tano Ortiz. Bien, la verdad que dejar atrás la Copa Chile y poder jugar en nuestra cancha es algo muy importante para nosotros. La verdad se sintió muy a pleno, por decir, en el Nacional con nuestra gente, pero en casa creo que es algo que juega a favor. Jugar en casa con nuestra gente es muy bueno. Ahí estaba la declaración entonces del entrenador de Colo Colo, Ernesto, que trabaja con Maureira en portería. Hoy no estuvo delineando en escena titular, pero ha guardado a todos los jugadores que alinearon frente a la Universidad de Chile para este compromiso. Maureira entonces en portería, la defensa con Villagra, Arturo Vidal y por el sector izquierdo el uruguayo Sosa,
Después en la mitad de la cancha Jason Rojas, Álvaro Madrid, Felipe Méndez y Diego Ulloa, y en el ataque estaría repitiendo ese tridente con Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Javier Correa, esperando por la citación del martes. Bueno, gran noticia lo de Maxi Romero, Toño, porque si suspendan a Correa, ahí lo decía Rodrigo, no tiene un 9 a la altura. Sí, en ese sentido hay claridad, al menos si ya de la parte médica solamente estará un partido. Ahora vemos que, como decías tú, Rodrigo, o tú, Ernesto, equipo que gana un clásico, digamos, repite y lo repite, pero la novedad que comenzó fue justamente con un cambio en ese clásico de organización en la zona de los volantes. El tridente de volantes que le dio gran sustento en esta temporada, con Alarcón como pivot central, digamos, vuelve a estar ausente, pero suma otro más con características ofensivas. Yo diría que es la nueva versión del Colo-Colo de Ortiz para finalizar la temporada. Claro, tiene una amplia ventaja. Si tuviera 2 puntos el perseguidor, yo creo que seguiría con Alarcón y con Madrid y Méndez. Pero hay una amplia ventaja y Colo-Colo puede empezar a buscar y a mirar la próxima temporada ya con jugadores más de ataque. Y yo diría que es la gran novedad que muestra Colo-Colo. Ahora, yo presumo, pero nada más que eso, presumo que Audax le va a hacer esquema equivalente. Espejo, que dicen. Espejo. Bueno, pero porque Audax, o sea, el entrenador de Audax normalmente en sus trabajos anteriores ha sido un entrenador de fútbol muy, muy agresivo, pero como que no le ha dado a Audax esa tonalidad, y creo que ahora va a entender que tiene que nivelar, al menos en lo posicional. Bueno, vamos a ver. Si lo hace eso, va a ser otra cosa. Escucharemos un ratito en este mismo bloque un poquito de la fecha de la A y de la B, donde el Audax, rival de Colo-Colo, Rodrigo, está con 22 puntos. Está bien complejo para ellos también y va a ser también rival en Copa Chile. Seguimos con Colo-Colo, Gomito. Sí, está bien complicado el escenario para Audax Italiano, Ernesto. Hemos tenido la posibilidad de estar en las últimas fechas ahí en el Bicentenario de la Florida. Ya ha perdido poder ofensivo el Audax. Ha perdido esa capacidad goleadora que tuvo en algún minuto. Está hoy en día haciendo la diferencia Chiaverano, que tiene una velocidad distinta a sus compañeros, pero definitivamente Coelho no está en un buen momento y Trojansky también ha bajado a lo que conocimos tiempo atrás. Así que con ese escenario es que Audax Italiano, como decían por ahí, es sportivo ganar, es sportivo empatar. O sea, tiene ahí 7 empates, 8 derrotas. O sea, una mala campaña para Audax Italiano que no logra levantar, y Colo-Colo, como lo marcaba bien el Toño Prieto, ha estado en este vaivén. Recordemos que empezó con la incomodidad de Fernando Ortiz cuando buscaba esa oncena titular que era algo más defensiva, que recibió cuestionamientos, después afianzó ese equipo, lo quiso hacer más ofensivo, después tuvo que retroceder nuevamente y ahora da ese paso a los 3 atacantes, que siempre es más vistoso para lo que quieren ver los hinchas. Recordemos que va a jugar en el Estadio Monumental. La cancha no en las mejores condiciones, pero yo creo que mejor de la última versión que vimos. Pero todo eso se va a comprobar, Ernesto, el día del partido, ya cuando comience a rodar el balón y comiencen las barridas y todo aquello. Así que ahí veremos cómo responde también el terreno de juego del Estadio Monumental para este compromiso frente a los itálicos. Y bueno, vamos a ver a Correa también en cancha cómo responde en este partido después de una semana alegre y después amarga, claro. Porque comenzó muy bien siendo la figura del clásico con ese gol, pero terminó muy mal con la citación al tribunal, así que veremos cómo responde. Ya un jugador de 33 años, bastante experiencia, pero de todas maneras ha sido un año complejo para él. Sí, yo me imagino que Ortiz no está contento con ese tema, porque estar en estos permanentes subidas y bajadas. Además que el mejor 9 que tiene. Por eso te digo, o sea, Correa muestra que es el mejor 9 que tiene, y un jugador que por lo menos se le vio en este regreso después de la sanción, está en un muy buen momento. Está en un muy buen momento futbolístico. Claro, o sea, volvemos a lo mismo. Si Colo-Colo no tuviera esta distancia, sería un incendio. Sí, pero ahora, tan tranquilo arriba por ahora. Sería un incendio. En el diseño de Colo-Colo durante el torneo influye, por supuesto, la decisión del entrenador con ese mediocampo fortificado. Y después, claro,
¿por qué lo va abriendo? Bueno, es cierto, tiene una posición más cómoda en la tabla, pero hay cosas que al principio de año no parecían tan claras. Creo que Hernández se ha consolidado. O sea, el Hernández de hoy, si el entrenador lo mira, no era el del comienzo del torneo. Este está mucho más desarrollado, digamos. Te da una garantía de rendimiento distinto. Y Pastrán, que apareció, después se lesionó, ahora también. Entonces, también influye en la decisión. Ahora, tácticamente es evidente, si él deja al Alarcón afuera, porque está optando por un esquema distinto. Pero es interesante, yo creo, para los entrenadores rivales cuando enfrentan a un equipo que viene tan consolidado y tan efectivo, bueno, porque ellos juegan también sus chances de tener a lo mejor la inspiración de acertar en una serie de decisiones. Si no les resulta, bueno, tampoco van a ser tan distintos a otros, pero es el desafío. Yo creo que por ahí está la motivación de Audax. No es el partido típico local de Audax en la Florida, en que tiene de alguna manera la obligación de ser el equipo que más va a atacar, de definir el juego como local. Acá no, acá puede, digamos, ser una cuestión mucho más conservadora, si es que así lo quiere el entrenador. En el Audax está Damián Pizarro, me recuerda el buen Topilover, que augura ley del ex. Sí, pero Pizarro no ha entrado, Rodri, eso. Te iba a preguntar, tú que has ido a la Florida, no está mucho en la consideración del Pato Graf todavía. El último partido que jugaron en La Calera fue ya el primero donde no ingresó. Regularmente venía sumando minutos y recibieron a La Calera este último compromiso y ahí estuvo en la banca Pizarro y no ingresó. Terminó jugando con Troyansky, con Coelho. Estuvieron cerca de hacer el gol. De hecho, Coelho se perdió un gol de cabeza solo frente a la portería, pero no estuvo Damián Pizarro en la consideración de Pato Graf. Y el otro que también ha estado con altos y bajos en esta temporada es el portero, Ahumada, que venía siendo siempre una pieza muy destacada en la defensa de Audax y esta temporada no ha estado con esa solidez que se le conocía. Sí, hablamos harto Ahumada a principio de año. Mateos tenía algún problema, ¿no? No sé si está ratificado, descartado, en duda. Jugadores. Lo vamos a chequear. Lo vamos a confirmar. Sí, claro. No lo teníamos todavía ahí en el parte médico. Bueno, muy bien. Sí, Damián Pizarro, decir algo de él. Dígalo. Jugador que apareció con riquísimas condiciones. Una cosa es tener condiciones y otra cosa es concretarlas y digamos, ser un jugador, digamos, de regularidad. O sea, pasan los clubes, pasan los entrenadores y se está dando una normalidad. Es que no lo ven los primeros partidos y después ya cumplió recién 21 años Pizarro. Después desaparece. Harto tiempo, ojalá. O sea, es un jugador que por ahora, se quedó en sus ricas condiciones. De ahí no ha despegado. Los que despegaron fueron los del Elche. Oye, 3-2, ¿en qué momento, Toño Prieto? Muy bien. De hecho, a ver, vamos a entró Cepeda. Vamos a contextualizar ese partido. Perdía 3-0 el Elche en el inicio de la Liga Española contra el Racing, de la fecha de la Liga Española. Si pueden ver los goles que se comió de Ituro, al menos el primero y el tercero, horroroso. El primero horroroso y el tercero no tan horroroso como el primero. Perdían 3-0 Toño Prieto, quedaban 20 minutos y entró Cepeda a la cancha. Sí. Y están 3-2. Sí, y queda mucho partido todavía. Tripleta de Saibari, el que fue campeón del mundo con Marruecos acá en el Nacional. Pero el Elche, digamos, hizo cambio y bueno, de alguna manera cambió el partido. Se sentían cómodos los locales de los Asuna con el 3-0, pero el Elche se le vino encima. Y queda todavía tiempo, 10 minutos, vienen de ser goleados por el Barcelona. Rodri, muchas gracias por tu reporte, cuídate. Ya nos reencontramos, que le vaya bien a Cepeda, así siguen llamando jugadores, pueden mirar otro de Colo-Colo, si responde. Es verdad, y mira, y puede entrar la discusión. Para ti, ¿quién es el mejor jugador del momento chileno, Rodrigo? Esa es la pregunta de hoy, porque la rompió esta semana Marcelino, la rompió Osorio, Pulgar, anda muy bien, está el nombre también, Pulgar, perfecto. Sí, listo. Pulgar yo creo que es el jugador del momento porque es destacado en un equipo grande. En un monstruo. O sea, ahí está la diferencia, jugar con estadio repleto, alta exigencia y ser el mejor. Ahí está. Gracias, Rodri, cuídate. Que estén bien. Chao. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. La Católica, Sebastián Aguilar,
va a estar mirando a Palestino, que hoy día juega con Cobresal, porque si le gana a Cobresal, los va a pasar y le va a meter pega para el fin de semana, más bien para el lunes, donde juegan contra el O'Higgins de Bobaglio, que también requiere seguir sumando puntos para tener alguna opción de meterse en zonas de Copa, si no es campeón de la Copa de la Liga. Así es, Ernesto, compañeros, ¿cómo están? Porque la Católica tiene que estar atenta a varios partidos, también tiene que estar atenta a Ñublense, a la Universidad de Chile, todo esto en la pelea por ser Chile 2, y ese es el objetivo que ya se trazaron en San Carlos de Apoquindo. Saben que a 16 puntos del líder está muy difícil pelear el título, pero aún así todavía quedan algunos esperanzados en el complejo Raimundo Tupper, mientras hayan posibilidades matemáticas, pelear arriba, en lo más alto de la tabla. Uno de ellos es Martín el Pesadilla Gómez, que apareció para darle el triunfo a la Universidad Católica ante Coquimbo Unido el miércoles, y hoy sacó la voz para hablar precisamente de eso, de la posibilidad matemática que tiene la UC. Esto es lo que dice el delantero argentino de 20 años respecto a la chance de incluso pelear el título. No, obviamente yo creo que todos confiamos, y como que mientras matemáticamente se pueda, como que creo que cada uno de nosotros confía en que podemos, y ojalá también los resultados acompañen, pero obviamente es lo que todos queremos, creo yo. Ahí está la palabra de Martín Gómez, entonces, que anotó su segundo gol con la camiseta de la Universidad Católica ante el cuadro pirata, y que aparece como una alternativa para Daniel Garnero pensando en el día lunes, cuando enfrente a O'Higgins de Rancagua, donde mencionábamos, la Católica tiene la baja de Fernando Zucchi por segundo partido consecutivo después del pisotón ante Ñublense, también la baja del Simbi Cuevas, que tiene su segunda suspensión después de haber acumulado 8 tarjetas amarillas en el torneo, y además, y esta va a ser una baja que se va a prolongar cerca de 1 mes y medio a 2 meses, hablamos de Darío Melo, el portero suplente, en este caso de la Universidad Católica, que ayer fue sometido a una operación de meniscos y que también va a estar al margen por lo menos 1 mes y medio de las citaciones para Daniel ¿Quién Garnero. entra ahí, Seba, como segundo arquero? El segundo arquero de la Católica es Francisco Valdés es el segundo arquero de la Católica. Martín Suárez es el cuarto. Ya, ahí está entonces, bueno, un problema que está advertido desde el principio de año, que ya la Católica sin Copa Libertadores tiene un poco más de menos actividad, y bueno, a seguir atajando Bernedo. No hablamos ayer, Toño, te tengo que hacer varias preguntas, y también Igor obviamente, pero ¿qué triunfo mete la Católica ante Coquimbo? Porque le devuelve vida en una semana muy compleja, está muy prendida con el Chile 2, y Sampedri, si no pasa nada, esto es como el título de Colo-Colo, si no pasa nada raro, Sampedri va a ser heptagoleador, le saca 10 goles a Correa, una locura, un gol por partido, el registro del Toro, que además asistió ese día al propio Pesadilla. O sea, vuelve a ser Sampedri el que le da aire a la Católica desde todo punto de vista, en un partido muy complicado. O sea, lo perdía 1-0, no jugaba bien, no aparecía juego. Vinieron algunos cambios en el segundo tiempo. Corral entró bien, entró muy bien. Muy vivito para quedarse la haga solo. Participó en los dos goles, con velocidad, atrevido, metió cuerpo, ganó pelotas divididas, pero Sampedri en el área si la Católica le pone 2 pases por tiempo a Sampedri en el área con alguna comodidad, Sampedri pasa por un momento donde todo le resulta. Yo te diría que incluso en el segundo, donde él queda mal perfilado para rematar, se tiene que abrir, queda apretado contra la línea de fondo, el Mono Sánchez creo que le tuvo demasiado respeto. Se frenó el Mono Sánchez, no lo siguió presionando, le permitió que girara, le permitió que levantara la cabeza, le permitió que intentara un pase casi imposible, que le pasa entre las piernas, el centro, y bueno, y ahí aparece Martín Gómez por el segundo palo para definir. Pero la Católica tiene el santo, tiene a Sampedri en el área, además es un santo del gol, o sea, no, le da vida por todos lados a la Católica. Lo vuelve a meter, se acerca a la U y bueno, le da un empuje, porque Coquimbo le había hecho un primer tiempo donde lo hizo ver mal. Mira, ¿se acuerda Mike de Temuco? ¿Qué se acuerda? No me sabe su nombre compuesto porque se puede malentender. Cuidado. Le falta altura hacer la gran Mario Benner. 30 partidos, 30 goles. Qué tremendo era Mario Benner. ¿Igor? No, me gustó mucho el segundo gol porque revalidó la imagen de los arqueros de antes, porque le pegaban largo y bien. Sí, largo y bien. Buena toda técnica. la razón. Entonces, buena salida de Bernedo. Sí, buena esos salida. goles a mí me gustan de trazos largos, y yo sé que ahora importa más lo otro, en fin,
salir por debajo. No, es que yo me he dado cuenta, no acá, digamos, en general, cuando te hacen resumen de gol y si hay un equipo que la tocó 28 veces y no sé, golazo. Bueno, para mí este es un golazo, si aprovechó la circunstancia y a 3 toques, básicamente. Y entonces, bueno, pero bien por el arquero, sacó muy bien. Oye, hoy día Cevita cumple, o bien ayer lo cumplió, 20 años de carrera Gary Medel. Desde que debutó en el profesionalismo, obviamente. ¿Qué pasa con Gary? ¿Cómo viene el futuro para él? Se ve bastante ya relegado, no sé cómo se advierte su futuro, pensando que son poquitos los de la generación dorada que siguen activos. Así es, Gary Medel, que esta temporada ha sido quizá la menos regular de su carrera, me atrevería a decir. Poquita participación para el hombre que viene, regresando de una lesión, digamos, a media, porque ya son 2-3 semanas que está en la consideración Esto ya es técnico. Daniel Garnero. ¿Cómo? Esto ya es técnico. El otro día cuando elige a Farías por sobre Medel con Estudiantes de La Plata como central, ahí como que se advirtió que no, su futuro está complicado. Así es, ha jugado 10 partidos en el año, de un equipo donde la Católica ha tenido 4 competencias y bueno, son 3 lesiones musculares que además él ha dicho, nunca en su carrera le había pasado que se le repitiera una lesión tantas veces. Recordemos que Gary Medel renovó su contrato con la Universidad Católica a fines del año pasado por todo el 2026, pero en diciembre termina su vínculo con el cuadro cruzado. Todavía, lógicamente, no se han sentado a conversar sobre el futuro, pero, y lo hemos dicho, es una posibilidad real que ese vínculo no se extienda y que Gary Medel, a mí me da la impresión que va a ser así, no va a jugar por otro equipo que no sea la Católica si es que no se renueva su contrato. Bueno, el futuro de Gary, así como el de varios, ya comienza a llegar obviamente a su fin, Igor. Pero histórico. Pero mira, estos jugadores son, ¿cómo explicarte? No se vencen tan fácil. Tú dices, no está, no puede volver, se lesiona. Pero, ¿cómo descartar que en los últimos 3 meses te meta presión y juegue bien? Porque tienen esa categoría. Ahora, eso que dices tú de que él puede terminar ¿es una cuestión de que quiere él o que pretende el club? ¿Cómo es eso? Yo diría que es más una reflexión que hace Gary Medel que el club. El club me parece que si se sienta a conversar le puede ofrecer otra temporada más, a pesar de la poca regularidad que ha tenido, pero yo creo que es algo que él está meditando hoy por hoy. Bueno, veremos. Oye, Seba, antes que te vayas, quiero leer un poquito a la gente y luego seguimos con un poquito más de la Católica. A ver, Mujica dice, oye, en la Católica se está llenando de gente que no le gusta a él, voy a suavizarlo. Javier Furwasser, que vino de O'Higgins, cuestionadísimo, y ahora este señor Aníbal Silva, Seba, que estuvo en Colo-Colo y dejó un problema financiero. Y Leonidas Delgado plantea un tema que digo, panel, haga una reflexión. Yo sé que Toño va a entrar en esta. En un equipo malo destaca un solo jugador, en un equipo bueno destacan todos. Saludos de Cabrero Lluvioso, a propósito de San Pedro, y creo que para allá tira la pelota. Sí, pero yo diría que se le borró el primer semestre a este hincha. Pues el primer semestre de la Católica en todo sentido fue bueno, digamos, como expresión de juego, como fuerza colectiva. Encontró un equipo, encontró ritmo, encontró dinámica, encontró resultados, avanzó en un grupo dificilísimo en la Libertadores. Después le vino la tormenta perfecta, los lesionados y la suspensión de San Pedri. O sea, en partidos definitorios tenía 5 o 6 titulares menos y bueno, pagó la cuenta y bueno, ahora le ganó a Coquimbo, un partido que parecía que no tenía por dónde ni siquiera empatarlo, lo terminó ganando. Ahora hay que ver si esta victoria lo vuelve al equipo. Claro, ya volvió a jugar Montes titular, volvió a jugar Arancibia. El único que no tuvo el otro día era Suki prácticamente. Lo demás era casi el equipo. Como que a la Católica, el muchacho tiene una diferencia entre titulares y suplentes. No, también, muy pero me refleja un poco lo que está pasando en la U, que como por un partido, porque la Católica venía bien hasta el partido con Estudiantes, solo que fue tan concluyente en su contra y luego los refuerzos, como que también se olvidó lo que venía haciendo. Claro. Y en la U como que también pasó lo mismo con el Superclásico, como que quedó una nebulosa entre esos dos equipos. Yo creo que sobre San Pedro hay algo que uno debe agregar, porque es cierto, tantas temporadas haciendo goles, pero creo que hoy juega, en algunas cosas juega mejor. Sí. Y más allá de los goles, como que hay cosas del juego asociado que ahora a mí me parece resaltan más en él. Es elogiable porque
conforme avanza su carrera, él va mejorando. Le va agregando. Y no se cosas. lesiona. Entonces, ahora, él quiere decir entonces, nuestro auditor... Leonidas Delgado, que la Católica es un mal equipo, eso está diciendo. Pero él es hincha de la Católica, porque no. Yo creo que no. A ver, Leonidas, identifica su equipo. Sí, yo creo que por el comentario que hizo, sí lo es. Ahora, recuerdo al San Pedri que llegó a la Católica. Ya. Y el San Pedri que llegó a la Católica le costó, diría, los primeros 3 meses muchísimo. Cuando él creía que tenía que ir a buscar juego, la pelota iba al espacio. Cuando tenía que ir al espacio, lo buscaban en la corta. Le costó entrar, le costó incluso llegar a la red, pero ya en un momento se destapó. San Pedri va camino a tener su mejor temporada goleadora de la historia en Católica. No solo eso. O sea, lo veíamos en el partido con Coquimbo. Ya igualó igualó ya su mejor temporada como goleador, ¿o no? Me parece que está cerca, pero ya superó el año pasado, por ejemplo. Claro, pero todos los años que ha sido goleador, va para ser el que va a hacer más goles de todas las campañas como goleador del torneo. O sea, tiene el chileno. mejor promedio de lo que lleva en Universidad Católica, eso sí. Un gol por partido. Así el mejor promedio de goles. Cevita, ya pues, el lunes la Católica contra O'Higgins. Así es, con seguramente la reinclusión de Matías Palavecino en el 11 titular en reemplazo del Simbi Cuevas, también consolidando la dupla de centrales de Branco Ampuero y Agustín García Basso, que recibió bastantes buenos comentarios, un debut aceptable, dicen en Cruzados, por parte del argentino en la cancha de Coquimbo, y recibiendo a O'Higgins entonces el lunes en el Claro Arena, preparándose para aquello la Universidad Católica. Gracias, Seba. Que estén muy bien. Chao, chao. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.